Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y luego en todos lados dice, y dijo Dios también, júntense las aguas. Dijo Dios, lumbrea. O sea, Padre, te damos gracias en esta hora, abre nuestro entendimiento, Padre mío, que podamos comprender, amar, Señor, tu palabra, amar, Señor, tu verdad, a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, Señor, por la cual tú, Señor, nos has dado la vida y todo lo que somos por Él y para Él. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y vamos a ver cómo en este punto la soberanía de Dios, ahorita vamos a ver en primer lugar, la soberanía de Dios en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace, Dios es soberano. Todo lo que Dios y Jesucristo hacen en la tierra son, fíjese, esto es importante, es por su espíritu, es por el poder de su espíritu y por su poder de su palabra. Aquí vemos lo primero, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego vemos como dijo Dios, sea esto y lo otro. O sea, es la forma y la manera en que Dios sigue haciendo las obras, la soberanía de Dios a través del Espíritu y la palabra. Es necesario, como Beto decía, estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Mire, Dios va a hacer su obra a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. Dios, aunque use a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero es por el Espíritu de Dios, ¿sí captan? Y por la palabra que Dios creó y sigue haciendo las cosas. Sin el Espíritu de Dios, el hombre lo hace en la carne, en el poder de la carne, pero Dios tiene que hacer la obra, sí se capta, ¿no? Por eso este versículo también es importante, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho. El espíritu y la palabra son las que obran en todo, en todo. Pero el hombre no entiende, si la misma iglesia no llegamos a comprender. Entonces veamos la soberanía de Dios en todo lo que Dios hace en la tierra, es por su espíritu y por su poder de su palabra, y por Jesucristo, porque el todo fue creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que orar y pedir en el nombre de Jesús, no solo en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, porque así lo establece la palabra. Ahora, fíjese, Dios es soberano en la creación, ¿sí o no? ¿Es soberano en la creación? ¿Quién le dijo que hiciera o cómo hiciera las cosas? Es soberano en la salvación, ahora lo entendemos, ¿sí o no? Es soberano en la elección de la misma salvación, o aunque no sean salvos, de todos modos Dios hace la elección. ¿Es soberano en la elección? ¿Sí o no? ¿Es soberano en los dones? ¿Sí o no? El Espíritu Santo da los dones conforme a quién? A Él, a su voluntad. Fíjese todo para que, hermanos, nos quitemos ya tanta soberbia en nuestro corazón. Bueno, nosotros no tenemos tanto ese problema, la iglesia aquí yo veo que no. Pero el hombre es tan soberbio creyendo que Él es el autor y el consumador de su vida y de todo lo que Él hace. Mire, ¿es Dios soberano en la historia? ¿Sí o no? Sí, porque toda la historia está dada a través de Jesucristo hecha y lo que Él quiso revelar está aquí en la palabra. La historia es un plan, un propósito de Dios. Es también toda la creación, todos los hombres que nazcan sobre la tierra, están o dependen de la voluntad de que Dios quiera, ¿me entienden? Dios es el autor y el consumador también de la historia, de tu vida, de mi vida. Ahorita muchos no lo entienden eso ni lo aceptan, pero allá ellos, ¿verdad? Tanto del pasado. Nomás dime si fue soberano o él, nada más en alguna manera para elegir lo malo. Pero ¿quién determinó crear al hombre y formar en ellos la vida? Tanto pasado, presente y futuro. Dios es soberano en el pasado, en la historia del pasado. Dime quién lo determinó. ¿Quién quiso que fue? Ahorita lo van a entender mejor, espero que lo entiendan. No es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía traemos
cierto orgullo personal, cierta autosuficiencia y falta de ¿qué? De conocimiento y más que nada de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da a conocer la obra de Dios, no la del hombre. Si no hay una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, no somos capaces de comprender la obra de Dios en nada. Entonces, todo lo hace a través de su Espíritu, su palabra y Jesucristo. Y Jesucristo lo hace. No lo hace por el poder de la carne y de la sangre del hombre. No, la carne y la sangre están bajo la sujeción. Aquí vemos cómo se fue creado todo por el Espíritu y por la palabra y por Jesucristo. Entonces, todo está sujeto a quien lo crió, ¿se entiende? Entonces, no es a través del hombre, de la carne o de la naturaleza, que ellos tengan esa libertad para hacer lo que ellos quieran, sin la soberanía, sin la voluntad de Dios. La naturaleza es por el poder del Espíritu Santo, su plan, su propósito que Dios tiene para hacer las cosas. Sí, Dios creó los cielos, la tierra, al hombre, la materia, por el poder de su Espíritu y su palabra, y Cristo, ¿me entienden? Todo lo que, o sea, con esto quiero decir que no es la carne la que domina al Espíritu, sino es el Espíritu el que gobierna, el que tiene el poder para todas las cosas. Aquí está ese versículo, ¿me entienden? Es por el poder del Espíritu y la palabra que se hacen las cosas en el reino de los cielos y en la tierra. ¿Sí? Toda la materia, la carne, fue creada y hecha por el Espíritu y su palabra. Todo lo material, las cosas, todo, ¿verdad? Por medio de su palabra de Dios y Jesucristo. El Señor pone, ahora aquí viene la cosa, hoy estábamos orando sobre esto. Una vez que Dios crea al hombre, ¿verdad? Desde Adán y todo lo que sigue, ¿verdad? El Señor pone en el alma y en la carne del hombre el querer como el poder. El hombre cree que es él el que hace, cuando quiere Dios hacer una cosa, lo hace también, lo puede hacer a través del querer y el poder del hombre para hacer lo que Dios quiere. Aunque el hombre cree que él es el que lo está haciendo, sí lo estás haciendo, pero Dios tiene que poner sí se entiende, ¿verdad? El querer y el poder para que él cumpla lo que él quiere, no lo que tú quieras, ¿verdad? No es que la carne, la materia del hombre, tenga poder sobre el Espíritu Santo de Dios. No, es al revés. Es el poder de Dios, su Espíritu Santo, quien tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer todo lo que él ya planeó así hacerlo. Es la carne del hombre, su naturaleza, la materia, la que está bajo el poder, autoridad de Dios. Toda la creación está bajo el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo, de Dios. Toda la creación. No es que la naturaleza, todo esto que está pasando, ¿verdad? La naturaleza tiene soberanía para, si ella quiere mandar un ciclón, es Dios quien determina todas las cosas. No se mueve nada sin nada, si no es por la voluntad de Dios permisiva. ¿Me entiende? Entonces, el Espíritu de Dios mueve y hace la obra que Dios quiere hacer, aún a través de los hombres, claro. Dios tiene un plan, un propósito para todo. Y Él mueve, hace la obra que Dios quiere hacer, aún a través de los hombres, reyes, naciones, gobiernos. Y lo hace a través del interior de el alma de los hombres, sin que ellos tengan conciencia de ello. Sin que ellos tengan conciencia de ello. Ahorita les doy unos versículos. Y aunque no sean hijos de Dios, ¿verdad? Dios usa a quien Él quiere para hacer sus planes y sus propósitos. El que Dios haga su voluntad a través de los hombres que no son salvos, que no son hijos de Dios, Él mueve y hace su voluntad, su plan a través de ellos, aunque no sean hijos de Dios. Pero claro que los hijos de Dios está haciendo un plan y un propósito diferente a como los está haciendo con los hijos del mundo. Mire, en Isaías 10:5, este versículo es muy conocido por
uno de los puntos más relevantes de la soberanía de Dios, pero está lleno de esto. Mire, Isaías, podemos de tener tanto en un momento dado amor y temor al Señor, porque Él tiene el control de tu vida. Él tiene y Él determina lo que Él quiere hacer. Y si Él quiere hacer algo contigo para bien, lo va a hacer. Y si quiere poner una prueba, también te la va a poner. Dice en el 10:5, oh Asiria, fíjese, vara, báculo de mi furor, no del furor de él, de mi furor. En su mano he puesto mi ira, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré. No es que él, yo por él tomó la decisión, no, Dios le mandó contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. Le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensare así, ni su corazón lo imaginare. No, hombre, ¿qué van a imaginar que es Dios el que está usándolos para hacer un plan? No, de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar naciones, no pocas, porque así lo hizo, Dios quiso que así lo hiciera. Porque Él dice, porque esa es la soberbia y la altivez del hombre. Yo lo hice, yo. Mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Sin darse cuenta que era Dios quien lo estaba moviendo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, a través de este rey maligno, y en Jerusalén castigará el fruto. ¿Quién lo castigó? Dios, el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, por eso tengamos mucho, estos sinvergüenzas de Hezbolá saben lo que hoy pasó. ¿Quién no sabe? ¿Ah? ¿Tú sí sabes lo que hoy pasó? Ahorita no les digo. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué, dice, se da la gloria a él, saqué sus tesoros, derribé como valiente a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Si Dios no se los hubiera entregado, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca. Dice el 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Qué dirá la pluma? Mira lo que yo escribí, ¿sí? O que lo que yo pinté, va a decir la pluma, ¿sí? ¿Se ensoberberá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo, el bastón, levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre, fíjese, ¿quién lo va a enviar? Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiso, en el momento. Sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderé una hoguera como ardor de fuego. Y nos sigue hablando, ¿verdad?, de la soberanía. ¿Quién hizo esto? Y nosotros podemos decir, Asiria. Dios lo hizo por mano de Asiria. Él lo pudo mover, simplemente pone él el querer y el poder para hacer lo que Dios quiere. ¿Sí se da cuenta, verdad? Mire, nomás ponga a pensar, para que usted se dé cuenta, ¿quién te eligió? Bueno, primero a ti y a mí y a todos. ¿Quién eligió y dio a David toda la vida, todo su destino, todo lo que fue David? ¿Quién se lo dio? ¿Sus papás? ¿Sus hermanos peleaban con él? ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Quién le dio ese destino? ¿Quién puso todas las cosas en su vida para que él fuera, hiciera todo lo? Dime quién. Dios. ¿Quién le eligió su destino de él?
Dios. ¿Quién eligió el destino de Moisés? El sábado Josué nos dio una hermosa enseñanza al principio sobre Josué, sobre Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién eligió a Moisés? ¿Cómo fue su vida y su trayectoria? ¿Cómo fue que Dios lo salvó? ¿Quién determinó eso? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién le dio ese destino? ¿Y cómo fue? Dice, ¿cómo hizo para liberar al pueblo? ¿Quién escogió a Abraham? Dime, ¿quién? ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién me escogió a mí? ¿Quién nos ha elegido nuestro camino, nuestro destino? Dime, ¿quién? Dios. Claro que lo hace a través de nosotros. Dice, tú vas a hacer esto. Yo no sé qué. Yo ni qué va a andar queriendo venir a Gilotepec. ¿Qué hizo después el Señor con Babilonia? Tenemos toda la historia de Babilonia. ¿Qué hizo? Dios quiso destruir también a ese rey por medio de Babilonia y a Israel para castigarlo. A Nabucodonosor le dice hasta mi siervo, mi ungido, porque lo usó para un propósito de Dios y que él se ensoberbeció, ¿verdad? Dios lo levantó como un imperio y aquí nos lo dice, y lo usó para un propósito suyo, ¿me entienden? Para un propósito de él, de Dios. Y aunque él también se ensoberbeció y lo que sea, Dios lo castigó. Pero mire, ¿qué pasó? Todos ellos están puestos, hechos para cumplir la voluntad, los planes de Dios. Todos estos imperios, todos, aún estos reyes. ¿Qué pasó después con Babilonia? La usó para castigar a Israel, pero no dice que también dijo, también a ellos los voy a castigar. ¿Y cómo le fue? ¿Y a quién levantó? Daniel 4:34 rápidamente. ¿A quién levantó después? ¿A quién levantó? A Ciro. Dice, ya sabemos, ¿no? La historia de Nabucodonosor, lo hemos leído mucho, pero rápido estos versículos. El Señor lo arrojó entre las bestias del campo por 7 años y comió hierba como animalito, ¿verdad? Y todo lo demás. Dice, y en el 32, y te arrojaré, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como buey, su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, porque Dios quiso, hermano. No fue a ver a un psicólogo, ¿verdad? Para que le regresara no. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Dios nos tiene que poner a veces hasta el suelo para entender y comprender la soberbia que hay en nuestro corazón y no darle la gloria a Dios ni servirlo. El que no sirve a Dios, hermano, no sirve para nada aquí en la tierra, más que para un montón o van a servir para los, ¿cómo se dicen? A los gusanos. Dice, al que vive para siempre, cuyo dominio es epiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga en su mano y le dice qué hace. Y luego a su nieto, al otro, cómo le fue también cuando se ensoberbeció, ¿verdad? Le dijo, aquel Dios en cuyo tu vida están tus caminos, ¿verdad? O sea, ¿quién determinó hacer todo eso? ¿Quién puso en su corazón aún de ese hombre que fuera y tomara todas las cosas del templo y se emborrachara, hiciera fiesta, para que Dios le hiciera un juicio? Y pues fue claro que fue él, ¿verdad? Pero incitado como sea y de la forma que fuera, para Dios hacerle un juicio. Entonces, todos ellos, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó con este rey y cómo Dios le dio el trono después el imperio asirio, rey de los persas? Recuerdan ustedes que desde antes, 100 y tantos años antes, Dios
profetizó de Ciro, y hasta con el nombre y todo, rey de los persas, y que él iba a ser el sucesor del imperio que venía. ¿Quién determinó? ¿Usted cree que Ciro, que ni siquiera sabía, por favor? ¿Quién le determinó su destino? ¿Me entiendes? Pero Dios no nomás a los grandes, hermano, por favor, a ti, a mí, a todos. Para que tengamos temor de Dios, lo honremos como lo debemos de honrar, de glorificar, no darle las migajas a Dios, dale lo mejor a Dios, para que Él te honre también a ti. Dios no puede honrar a alguien que no lo honra, que no le ama de corazón, que no le sirve. Dios no puede honrar a una persona así. Dios anuncia de antemano, entonces todos ellos solo cumplieron, hicieron una obra que Dios quiso y anticipó que harían ellos, y que Dios movió, hizo que se cumpliera todo lo que Él planeó, todo lo que Él planeó. Isaías 44, sí es bueno leer esto, es precisamente de, porque muchos no leemos nada, hermano, y leemos y todo le estamos dando crédito a que el hombre es el centro del universo. No, es Dios. Dios, el centro de tu corazón es Dios, no es tu ego, no es tu vida, no eres tú, no es tu familia, es Cristo, es Dios. Y si no tienes a Cristo como verdaderamente el Rey de tu vida, pues no vas a poder caminar como Dios te pide. Isaías 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, que te formó desde el vientre. Y hermano, no solamente la forma física de la carne, ¿verdad? Porque está hablando de un pueblo, no de una persona. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, aunque ellos digan, pues ya se volvió loquito, pues mira, no se volvió, Dios lo volvió loco, y todo lo que son, todos los adivinos, ¿verdad? Te hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Me entiende? ¿Quién hace todo esto? Dios. ¿Cómo lo hace? Pues por la obra del Espíritu Santo. No está diciendo que lo haga para salvación, sino para cumplir los propósitos de Dios. Yo, dice, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que Dios pone el mensaje en ellos, ¿verdad? Que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, que ahí estaban en una situación destruida, ¿verdad? Y a su ruina reedificaré. ¿Usted cree que esto los enemigos querían? No, bueno. ¿Qué dice a las profundidades secaos? Y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Fíjense, es mi pastor. Y Ciro no era del pueblo de Dios, que cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Y cómo lo iba a cumplir? ¿Cómo digan si él ni siquiera sabía lo que Dios quería? Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Dice, mi pastor, la profecía dada 1 siglo y medio, o sea, 1 siglo, 150 años atrás, antes de que Ciro viviera y se convirtiera en rey de Persia, y predijo la utilización divina del rey persa para reunir al remanente fiel de Israel en su tierra. Y le llama mi siervo, luego dice a 45, así dice Jehová a su ungido, a su ungido. ¿Cómo lo ungió? No quiere decir que haya sido un hijo de Dios, ¿verdad? Pero lo ungió para un propósito. ¿Cómo ungía a Dios a los profetas? ¿Cómo ungía a los reyes? ¿Cómo ungía a los sacerdotes? Para un ministerio, un propósito. Muchos pueden tener una unción nada más para hacer algo y se acabó y ya, ese fue toda su vida y en la tierra. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes,
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Y si no fuera él, adelante de él, ¿quién iba a ir? Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dios le reveló cosas muy buenas a este hombre, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre antes de que él ni siquiera, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste, pues no, ni siquiera sabía del Dios de Israel. Yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, ni se imaginaba, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, Dios, y ninguno más que yo, que formo la luz, fíjese, y creo las tinieblas. Creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Cuando venga la paz ahorita en Israel y en el mundo, ¿quién va a permitir que haga esto? A través de la bestia, el anticristo y todas esas naciones. Dios, porque ahorita no lo hace hasta que Dios dé la orden. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cómo lo hace? A través de Ciro lo hizo. A través de ti puede hacer cosas el Señor. No tan grandes como Ciro, ¿verdad? Pero cada uno tenemos un trabajo, un ministerio que hacer aquí en la tierra. Y Él va a poner eso, el querer como el poder, para que tú y yo cumplamos lo que Dios nos ha determinado. ¿Sí? Y si no lo puedes cumplir es porque Dios no te lo ha dado. Porque lo que Dios quiere de nosotros lo va a hacer, hermano. ¿Me entiendes? Yo no sé si entiendes o no, ¿verdad? Entonces Dios anuncia de antemano, de aquí, ¿verdad? Todos ellos solo cumplieron, hicieron una obra que Dios quiso y anticipó que haría en ellos, y que Dios movió, hizo que se cumplieran todo lo que Él lo planeó hacer a través de ellos, consciente o inconsciente, pero casi es inconsciente. Dios anuncia de antemano lo que va a hacer. Entienda, Dios anuncia de antemano lo que va a hacer la profecía. Dios la dice de antemano. A muchos no les interesa aquí la profecía. Como fue con Daniel, que Dios le dijo lo que no solo sucedería en el futuro. Recuerden que a Daniel fue el que más le reveló los imperios, sino le dice lo que Dios iba a hacer. No nomás dice, mira, esto es lo que va a pasar. No, dice, lo que yo voy a hacer. El Señor dice, esto es lo que yo voy a hacer al futuro. No es que se den las casualidades. ¿Cómo? Dios lo hace a través de los hombres, tanto en Israel, en la iglesia, en las naciones. ¿Cómo dijo y escogió al rey de Asiria para castigar y exiliar a las 10 tribus de Israel? Dios lo escogió para eso. Hoy sucedió algo muy importante en Israel. Por lo menos deben de saber las noticias, hermanos. Es que esto es parte de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Dios, ustedes saben lo que está pasando con los, ¿cómo se llama? Hezbollah, ¿no? Es la nación de, ¿cómo? Líbano, ¿verdad? Ya ustedes saben todo esto, bueno, los que saben y los que no, pues ahí se quedan. Ni modo. Bueno, lo que está pasando. Israel ha estado matando a todas las cabezas, los líderes, de una forma increíble, ¿no? Como nadie lo espera, ¿no? Una forma increíble. Ya nomás quedaban dos, el más grandote, el Satán, ¿quién sabe qué? ¿Cómo se llama? Bueno, el mero jefe de Hezbollah, era el líder que maldecía a Israel y que decía, y que bueno, tantas cosas que decía contra Israel, y su segundo, a todos los demás ya los había destruido, matado uno por uno, en fin, a través del Mossad, la inteligencia de Israel.
informándose. Y hoy estaban en una reunión en un edificio y abajo en un búnker, ahí estaban haciendo una reunión, eran 60, 80, todos los líderes de ahí, porque como ya no tienen cómo comunicarse, les da miedo con el ese tiquitoque, o cómo se llama. Bueno, entonces estaban ahí reuniditos, pues que miren, el Señor por medio de Israel los bombardeó de una forma terrible, terrible, con unos cohetes poderosísimos que atravesaron la tierra y llegaron hasta el búnker. O sea, no quedó ni uno vivo. Y ahí estaba este chamucote. Miren, ¿cómo están ahorita? Ya me entendió. Es una cosa que debe, bueno, yo en lo personal, y todos estaban felices con lo que está pasando. Claro, porque estamos viendo la mano de Dios, entienda. No es que el ejército sea muy inteligente. Dios dijo, ahora le toca a este chango. Y voló, pero para abajo, ¿verdad? No para arriba. Entonces, fíjese nomás el poder de Dios, cuando Dios quiere hacer las cosas. No deberían de tener temor, hermano. No deberían de llenarse del Espíritu Santo, porque lo que viene va a ser terrible y horrible, hermano. Lo que viene ya está a las puertas. Ya Dios lo está revelando, anunciando. En fin, Dios lo dice de antemano, ¿verdad? Lo que va a hacer. Y como le dijo, castigar a Judá y luego con Ciro y Alejandro. Todos fueron hechos planeados por Dios con anticipación y con un propósito plan de Dios. No es que Ciro o Alejandro después él tuviera en su corazón ese deseo por él mismo. No, Dios puso eso en el... ¿Sí me entienden o no? Puso eso en el corazón para que este hombre, ¿verdad?, llegara a ser lo que fue Alejandro, y luego cómo fue que tan rápido murió. Y finalmente, ¿qué nos dice? A que a través de Roma, el último imperio mundial, o sea, para que vayan viendo, por favor, de antemano las cosas que está diciendo, que se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. El último imperio, Roma, y dice dividido al último, ¿verdad? Como ya sabemos, con 10 dedos de los pies. Esto Daniel lo dijo, y que al final de los tiempos se iban a unir en una mezcla, una unidad, para unirse, ¿verdad?, y pelear contra Israel. Fíjese desde cuándo lo dijo. Y usted escudriña el Apocalipsis, ¿verdad? Ahí nos dice cómo Dios advirtió que se van a cumplir estas cosas. Con ellos, todo lo que el Señor lo planeó y lo quiso hacer, siendo todos ellos solo instrumentos, medios que Dios hizo y puso para cumplir sus palabras proféticas. ¿Y cómo es que Dios reveló su futuro que hará a través después de Roma? Lo dice, ¿verdad? El imperio romano, a ver si acuerdan. Daniel, porque a Daniel fue el que más se le reveló, antes de que sucedieran las cosas, en Daniel 9:25, le dice 70 semanas para tu pueblo, 47 años, 49 años para la reedificación de la ciudad y de los muros, y así fue. Luego 62 semanas de años para la muerte del Mesías, así fue. Fíjese, ¿cuántos años de Ciro? Digo, del mundo. Y luego fíjese cómo le estaba diciendo, le dijo también a Daniel, cómo surgiría un imperio, una nación que al final, ¿verdad?, después de las 62 semanas que muere Jesucristo, dice que a través de ese imperio es el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice lo que es Roma, destruiría el templo y la ciudad Jerusalén. 500 años antes, si toda Roma todavía no existía, en ese momento todavía estaba destruido. ¿Sí me explico o no? ¿Cómo Dios le anticipó? No, nadie sabía de la existencia de Roma todavía, ¿me entiendes? Fue el último imperio. Y aquí le está diciendo que al final, ¿verdad?, después de sí se entiende, de las 62 semanas y las otras 7, el pueblo de un príncipe que vendría a destruir la ciudad del santuario. ¿Quién fue? Roma. ¿Me entiende? O sea, ¿no estaba ya escrito? ¿Quién lo hizo? ¿Usted cree que todo fue casualidad y que se le ocurrió al César?
al emperador ir y destruir a Israel. Dios lo puso en su corazón para que se cumpliera, ¿me entiende? Que después entonces ya dice, ¿cómo le dice también que antes del regreso del Mesías, porque bueno, habló de la venida del Mesías, ¿no? Se formaría una mezcla de 10 reyes que junto con el anticristo, esto ya lo revela también desde Daniel, le llama el cuerno pequeño, ya en el Apocalipsis le llama ¿qué? El anticristo o la bestia. Antes del regreso del Mesías se mezclarían 10 reyes que junto con el anticristo, el último gobierno gentil y del diablo, reinarían por 7 años. Fíjese, ¿quién le dio esta profecía? Le está hablando que tenía que venir un líder que será llamado el anticristo y la bestia, y que Dios permite que se levante contra el Señor y contra Israel. ¿Cómo es posible que con tanto tiempo de anticipación, verdad, 2500 años, para antes de la venida del Mesías? ¿Sí me están captando? ¿No es esto maravilloso, el poder de Dios para cumplir lo que Él dijo? Una cosa que que para Dios es imposible, ¿sabe qué? Es dejar de cumplir su palabra, para que lo entiendan. No estés tan interesado en que Él cumpla sus propósitos. Su palabra. Mire, ¿quién hace que se cumpla todo esto? No es el hombre. ¿Cómo se cumpla? ¿Cómo es que estos hombres al final de estas 10 naciones de lo que es Europa se van a unir para formar y mezclar una nueva alianza y levantarse contra Dios y darle el reino al anticristo? ¿Cómo es posible que con tantos años? ¿Quién dijo que así serían los eventos? Cosas que serán y que el Señor solo usa a todos esos reyes, gobiernos. Fíjese, usa a todos ellos. Usa a los hombres, a las naciones y usa al diablo. El diablo también es usado para hacer planes, propósitos que Dios tenga, como Él quiere hacerlo, ¿me entiende? Para que se cumpla lo que el Señor dijo que así sería. Y ellos creen que es por ellos. Ellos creen que es por ellos y claro que es por ellos. Dios los usa para eso. El Señor va a formar las cosas, los hombres, las naciones, para que se cumplan con ellos, a través de ellos, las profecías que Dios nos da. Y ellos creen que son por ellos, sin darse cuenta que es Dios el que está cumpliendo. Lo mismo contigo y conmigo y con todo. Cuando hay tropiezos en la iglesia, cuando hay esto, hay lo otro, Dios lo permite y así lo ha planeado, para que se cumpla la voluntad de Dios. Ay de nosotros, ¿verdad? Que seamos uno de esos. Pero mire, en el libro de Apocalipsis, Dios quiso revelar los eventos, los juicios de Dios que serían para el tiempo del fin y regreso de Jesucristo. ¿Cuántos creen que va a venir Jesucristo realmente de corazón, hermano? ¿Y cuántos creen que nos va a tocar? Ese es otro punto, ¿verdad? Muchos todavía están planeando hacer quién sabe cuántas cosas. Quédense. Quiso revelar los eventos que serían para el tiempo del fin y regreso de Jesucristo, tanto en Israel, las naciones e iglesia. Por eso está en la guerra como está con Israel, dando a saber cómo se cumplirían de acuerdo a lo dicho por el Señor en el Apocalipsis. Dios crió y levantó a todas estas naciones, hombres, gobiernos, y los hace cumplir sus planes, sus propósitos proféticos, para que ellos los cumplan, así como dijo, ¿se acuerdan de Faraón? ¿Usted cree que Faraón entendió esto? ¿Quién hacía todo esto? Él lo hacía de su voluntad, de su deseo. ¿Para qué lo levantó de Faraón? Y que lo había hecho, lo había creado para mostrar en él ¿qué? Su poder, y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra hasta la fecha. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué cree que levanta todos estos changos que creen que van a durar? No duran ni... Ahí están estos hombres, hermano. Y levantan otro, y el diablo levanta otro, pero el Señor lo vuelve a quitar. Mire, en la tierra para cumplir su propósito, plan y poder de Dios.
Para eso levantó al faraón, para cumplir su propósito. Él quiso que Israel pasara todo esto y que lo sacara de ahí. Y así se cumplió con este faraón. Igual, fíjese aquí, a ver, capte esto. Al diablo, a los ángeles, lo que ellos hacen, lo que ellos cumplen, está ordenado por Dios. Ellos no saben, no conocen tampoco la voluntad de Dios. Ellos son tinieblas, no son luz, no tienen conocimiento de Dios en estas cosas. Si la iglesia no lo conoce, hermano, si la iglesia ignora los planes, los propósitos, aún lo poquito que está revelado en la palabra, no sé si me entiende, pero mira, ahora Dios nos dice que Dios también cumplió con este faraón, pero igual con el diablo y los ángeles. Lo que ellos hacen y cumplen está ordenado por Dios, aunque ellos, sin darse cuenta, están cumpliendo la voluntad, profecía, programa de Dios. Ahorita les doy los versículos. No sé si lo entiendes o no, o lo crees, ese es tu problema. Pero yo sé que esto es así. Aquí les doy los versículos. El diablo está cumpliendo la voluntad de Dios. El diablo está cumpliendo lo que Dios le manda hacer y hasta mover a todos esos hombres a hacer lo que Dios le quiere que haga y lo hace también a través del diablo. Pero mire lo que dice aquí en la palabra Hechos 2, 22, 24. Claro, hermano, a lo mejor fue un poco pesado este mensaje, pero ya no están chiquitos, ya todos están viejones y bigotones, para que no se les dé lechita. Quiero leche en la boca, biberón. Si no comprenden la soberanía de Dios, hermano, híjole. 2:22, después de que viene el Espíritu Santo, Pablo dice, ¿ya lo tienen? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, porque ellos pues no lo rechazaron, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y lo sigue haciendo por medio de él. A este, aquí viene, entregado por el determinado consejo anticipado y anticipado conocimiento de Dios, porque él así lo había planeado, querido hacer. Prendiste y mataste por manos de inicuo y crucificaste, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fue retenido por ella. ¿Sí? Anticipado, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesucristo sabía, ahora vaya al capítulo 4, 23. Jesucristo sabía a lo que venía, ¿no? A cumplir el propósito de Dios, ¿sí o no? Él no lo desconocía. Los creyentes piden valor y confianza. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, ancianos le habían dicho. Les habían dicho porque los habían metido a la cárcel. Habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Ellos estaban diciendo lo que se estaba cumpliendo. ¿Por qué se amontinan las gentes como ahorita y antes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, y como va a ser al final también y ahorita, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, y aquí viene, para hacer cuanto tu mano, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué lo hicieron? Simplemente estos hombres fueron escogidos para eso y Dios los usó y se acabó. ¿Ya ven? ¿A qué crees que nos crea Dios? Ahora como su pueblo, para Él, para Cristo, hermano.
Ya deja de pensar en ti nada más. Porque lo que viene va a ser terrible. Piensa que lo que Cristo hace, ¿verdad? Lo hace perfecto y todo lo hace bueno en gran manera. Termino con esto, ¿verdad? Aquí dice, ¿cómo será? Bueno, ya para terminar, ¿cómo nos dice cómo se levantará el imperio de Roma? ¿Sí o no? El imperio, están inventando una mora de cosas, todos los falsos pastores y profetas y todo eso, ¿verdad? Que el anticristo se va a levantar de por aquí, de por allá, y que los 10 reyes, y dice cómo se levantará por medio de Roma 10 reyes y un hombre, un líder llamado la bestia, el anticristo, que reinará por 7 años. ¿Está escrito, sí o no? Y luego, y en Apocalipsis 7 nos dice, nos revela de dónde surgirá. Hermano, ¿cómo es posible que todavía algunos de ustedes estén pensando cómo va a venir el anticristo, cómo va a surgir? No puedo entender. Pues tantos años y años, y dicen, y dicen, y dicen, y porque oyen más a otra gente, oyen opiniones falsas. ¿Por qué no leen Apocalipsis 7? Dígame, ¿de dónde va a surgir? ¿De China? ¿De Estados Unidos? ¿Del Medio Oriente? ¿Dónde va a surgir, Juanito? El anticristo, de Roma. Ahí está escrito. Del Vaticano, de Roma. ¿Y quién está en Roma? No están los chinos, Pues sí, no están los chinos, por favor. ¿Quién tuvo todo el poderío en todo el tiempo hasta, pues todo el tiempo hasta ahorita en lo religioso, en lo político? ¿Quién? Roma. Y todos están pensando de dónde va a venir el papalote, digo, el diablote. Por favor, por lo menos ustedes, ¿verdad? Nos dice y nos revela de dónde surgirá y de qué lugar, nación saldrá del sistema religioso católico romano. Pero no nomás nos dice eso, nos dice cómo, quién será y cómo será reconocido. ¿Cómo será reconocido, Beto? ¿Quién será y cómo será reconocido? ¿Quién será? ¿Cómo fue reconocido? Esa es una de tantas. En Apocalipsis 7, ¿cómo será reconocido? Aparte, ¿cómo será reconocido? ¿Quién lo quiere decir? A ver, Carlos, tú que lees mucho, a ver, ¿cómo será reconocido? No, pero por eso, ¿cómo fue? ¿Cómo sí? Sí, pero ¿cómo será? Bueno, él dice, ¿cómo será reconocido? Le dice, son 7 reyes y el octavo es la bestia. Es ahí cómo será reconocido. Y ya ahora por todo lo que le ha sucedido, se le aplica todo eso, todo lo demás. Pero aquí me dice, ¿quién es? ¿Y cómo lo podemos reconocer? A través, dice, son 7 reyes, 5 ya cayeron, uno es, el otro no ha venido el 7. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y el octavo, ¿verdad? Será la bestia. Y el octavo, dice, y este será el octavo, pues, el que era y no es, y será. ¿Y quién es el octavo? Nunca lo pudimos saber hasta que surgió, entiendan. Hasta el 78 pudimos saber quién era. ¿Por qué? Porque ahí se reveló. Es como Ciro, ¿no? O cualquiera de esos. Fíjense, esto es bien importante. Ningún imperio de los que dice el Señor se formó hasta que no vino el líder. Babilonia no se fundó hasta que vino el Nabucodonosor, ¿no? Como líder, lo ponen como líder. Los medos persas se levantaron a través, bueno, reyes, pero el principal, ya como imperio, ¿quién fue? Ciro. Alejandro, Grecia, hasta que vino Grecia. Roma, hasta que vinieron los Césares. Ahora, ¿cómo se va a levantar este imperio? Cuando aparezca el chamucón, cuando aparezca el Juan Diablo II, resucitado. Y no lo quieren creer, hermano. Yo me he cansado de decirles a veces a gente, a pastores, ni toman, y siguen pensando en miles de tonterías, allá ellos.
¿Cómo será entonces el número 8? El Papa, ¿verdad? Y reyes del gobierno, religión romano. Este hombre es escogido, criado por Dios para hacer este papel. Él fue escogido para hacer este papel. Él ni siquiera se lo imagina, ¿verdad? O se lo imaginaría, pero él fue escogido, como fue Judas también, para hacer un papel. Aunque él no lo pensara así, como Judas, Dios lo usará para que él cumpla lo dicho por Dios, como está escrito, y como ya cumplió una primera parte de lo dicho por el Señor en su primera aparición, como decía Ben. ¿Cuál fue la primera señal que cumplió? Apocalipsis 6, con la salida. El anticristo tenía que salir a recorrer el mundo. El Juan Diablo II fue cuando salió a recorrer el mundo, el primer, pues el chamucote, ¿verdad? Cumplió. Luego, la herida de muerte, ¿sí o no? Ahí está cumplido. Primero, su número 8, el número 8 que es Pablo, el Pablo número 8. Segundo, su aparición en su vida natural, ¿verdad? Y luego, el segundo, salía a recorrer la tierra y ser herido de muerte. Esa es otra señal. Y finalmente, el que se